Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de lenguaje del quinto año básico. En esta clase vamos a ver un contenido nuevo, ya descontextualizándonos de la noticia, ¿cierto? Dejando a un lado lo que tienen que ver los textos expositivos, nos vamos a centrar en esta clase en el adjetivo, ¿ya? El objetivo es bastante amplio, pero nosotros solamente vamos a utilizar una parte de este objetivo, el cual se centra en las herramientas para la escritura. Bueno, entonces nuestro objetivo es el adjetivo y nuestra habilidad que vamos a desarrollar en esta actividad es escribir y leer. Recuerden que el lenguaje siempre va ligado con la lectura y la escritura. Instrucciones de nuestra clase. En esta clase, como bien lo acabo de decir, vamos a ver herramientas que nos sirven para escribir. Y lo primero que tú debes hacer es ingresar al link que va a estar disponible en la plataforma de Classroom para que tengas acceso al video de la clase. Y luego que tú veas el video o lo quieres, puedes ir desarrollando la actividad junto con el video. Debes completar, recuerda, el PDF editable, descargarlo, completarlo, guardarlo y adjuntarlo a la plataforma. ¿Cómo me preparo para comenzar una clase? ¿Cómo lo hago? Lo primero que debo hacer es buscar un lugar cómodo dentro de mi casa, dentro de mi hogar, en donde no tenga ningún distractor a mi alrededor para poder realizar la actividad. Mantener silencio para poder comprender las instrucciones y comprender mucho mejor la actividad que debo desarrollar. Poner mucha atención en cada una de las instrucciones que da el profesor a la hora de desarrollar la actividad y concentrarte muy bien a la hora de completar las actividades. Para comenzar la clase, estás revisando el video, ¿cierto? Entonces vamos a plantear un ejemplo de herramientas que tú utilizas a la hora de escribir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Analizando una oración de manera morfosintáxica. Bueno, dentro de la oración que yo te voy a mostrar, yo sé que ustedes conocen estas herramientas, pero quizás no tienen o no se recuerdan de ellas. Vamos a recordarlas para luego comenzar con la actividad de nuestra clase. La oración dice así: los frondosos árboles se mueven con el viento. Alusivo, ¿cierto?, a lo que hemos estado pasando en nuestra comuna con respecto a los temporales, las lluvias y los vientos. Entonces, vamos a comenzar y vamos a segmentar esta oración para poder ir analizando cada una de las palabras que la forman. Entonces, si yo me centro en los y me voy a las herramientas que nosotros hemos aprendido años anteriores, los, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser un sustantivo, un verbo, un artículo, un adjetivo. ¿Qué vendría a ser? Los vendría a ser un artículo. ¿Ya? Y si queremos ir al fondo de este artículo, yo te preguntaría si es un artículo definido o un artículo indefinido. Pero por ahora vamos a analizar a grosso modo que esta palabra es un artículo. Vamos a dejar frondosos para el final, porque esa es la palabra con la que vamos a ligar el contenido de nuestra clase. Árboles. ¿Qué serían árboles? ¿Sería un artículo, un sustantivo, un verbo o un adjetivo? Muy bien, son sustantivos, ¿cierto? ¿Sería un sustantivo propio o un sustantivo común? Recuerden, los sustantivos propios, ¿cierto?, son palabras alusivas
que comienzan con uso de mayúsculas y principalmente son nombres, apellidos de personas, localidades importantes, países. Y los sustantivos comunes son objetos o también son palabras que se utilizan fuera de lo que son los sustantivos propios. Pasemos con mueven. Se mueven o mueven principalmente. ¿Qué sería? Un artículo, un sustantivo, un adjetivo o un verbo. Para quienes lograron descubrir qué herramienta es, este es un verbo. ¿Y por qué es un verbo? Ustedes me podrán decir, profesora, un verbo termina en ar, er, ir y mueven no termina en ar, er, ir. Pero recuerden que los verbos se pueden conjugar dependiendo del tiempo, pasado, presente, futuro, pasado, pretérito, futuro. Entonces, en este caso, el verbo está conjugado. Y por último, como bien yo les dije, dejamos frondosos. Si yo digo los frondosos árboles, ¿yo qué estoy diciendo de los árboles? Esa es la pregunta que yo me debo hacer. ¿Qué estoy diciendo de los árboles? Que son frondosos. Por ende, esta cualidad de los árboles vendría a ser mi adjetivo. Entonces, como bien yo lo acabo de decir, los adjetivos son cualidades que poseen, pueden ser objetos, personas, ¿ya? Entonces, para pasar al desarrollo de la clase, vamos a revisar en primera instancia el contenido y luego vamos a desarrollar la actividad. Herramientas para escribir. Como bien lo dije al comienzo, el adjetivo. El adjetivo es un tipo de palabra que sirve generalmente para expresar cualidades, tipos, propiedades o cantidades del sustantivo al que la acompaña. Como bien nosotros vimos acá, miren, tenemos el sustantivo y tenemos el adjetivo. Acompaña al sustantivo. Por ejemplo, pintoresco, mitrole. Transporte patrimonial. 3 circuitos. Los adjetivos concuerdan en género. ¿Qué quiere decir género? Masculino, femenino y número plural, singular, con el sustantivo al que se refiere. Minitrole o minitrole, sustantivo masculino, singular. ¿Cómo yo determino si mi sustantivo es masculino y singular o femenino plural? Recuerden, tengo que anteponer un artículo. Yo digo el minitrole o la minitrole. Yo digo el minitrole. El minitrole es masculino y tengo que ver la terminación de la palabra. Si termina en S o no. Recuerden, si termina en S sería plural, porque estoy hablando de varios, pero en este caso se está hablando de uno, por ende es singular. Veamos el siguiente. Pintoresco. Pintoresco es el adjetivo o la cualidad del sustantivo, que vendría a ser como, al igual que el sustantivo, masculino y singular. Algunos adjetivos tienen formas diferentes para el masculino y para el femenino. Por ejemplo, pintoresco, pintoresca, básico, básica. Otros, en cambio, tienen una sola forma para ambos géneros. Por ejemplo, el prado verde. El prado verde. Sé que es masculino. La falda verde. Sé que es femenino. Pero ¿cómo sé que la falda verde es femenino, siendo que el prado verde es masculino? Tengo que analizar
el artículo por el cual comienza la oración. Y si yo me doy cuenta, ¿cierto? Si yo me doy cuenta, inmediatamente yo puedo saber si es femenino o masculino. ¿Ya? Lo vamos a analizar. Quiero marcar esto para que ustedes lo puedan distinguir. Entonces, miren, el Prado sé que es masculino inmediatamente. La falda sé que es femenino. Entonces, aquí el adjetivo no sabemos el género, pero al tener el artículo junto con el sustantivo, yo puedo determinarlo. Los adjetivos se utilizan en general para las descripciones de lugares, situaciones, personas y objetos, entre otras cosas, puesto que ayudan a definir cómo es algo, sus características o propiedades. Entonces, el adjetivo es una cualidad o una descripción de un lugar, de una situación, de una persona o de objetos. Bueno, yo considero que más de alguno de ustedes se debe recordar de este contenido, porque recuerden que los contenidos tanto de lenguaje como de matemática se van viendo todos los años, pero se van complejizando un grado, un poquito. Entonces ahora vamos a pasar a desarrollar la clase de lenguaje, la actividad por desarrollar. Lo primero que ustedes deben hacer es leer atentamente, detenidamente el texto. Recuerden que en todas las clases de lectura yo siempre les comento y les digo, vayan subrayando, tomando nota de las ideas principales, realizando síntesis, confeccionando mapas conceptuales. Estas estrategias son netamente para comprensión lectora, para que tú puedas comprender de mejor manera los textos y no tengas que releerlos 2, 3, 5 veces para poder comprenderlos. ¿Ya? Si tú te diste cuenta, yo estoy utilizando el mismo PDF, el mismo Acrobat que tú debes tener en el computador. Y si te percataste, yo fui subrayando aquí dentro de lo que tú tienes, de la pantalla, tú tienes estas herramientas que puedes utilizar. Miren, resaltar contenido. Yo puedo ir leyendo y puedo ir resaltando las ideas principales, ¿ya? Son herramientas que tiene este PDF que tú puedes utilizarla. O también puedes agregar notas. Por ejemplo, este párrafo trata de... Entonces yo puedo ir escribiendo comentarios con respecto a lo que voy leyendo y lo puedo publicar y queda ahí en el texto, ¿ya? Y ahí queda el icono y yo luego lo pincho y puedo ir y mirar lo que yo escribí. Pasamos a las actividades. Lo que tú debes hacer es escribir qué función cumplen las palabras del texto que están destacadas y yo a simple vista no las veo bien. No sé si ustedes la ven. Bueno, quizás al pasar el texto a PDF, las palabras destacadas no se distinguen muy bien. Las voy a buscar. Bueno, ya niños, fui al texto original para poder mencionarles cuáles son las palabras subrayadas del texto. Por ejemplo, acá yo ya la había subrayado.
Y aquí nos vamos a encontrar con grandes. Esa es una. Bajas. Ahí tenemos otra. Bajas. Extraordinarias. Estamos buscando, ¿cierto? Acá, extraordinaria. Y por último, gigantescas. ¿Ya? ¿Qué son entonces? ¿Qué función cumplen en el texto estas palabras destacadas? Luego dice, escribe los adjetivos que caracterizan a los siguientes sustantivos en el texto. Entonces tú lo que debes hacer es encontrar estos sustantivos, encontrarlos, y debes escribir el adjetivo que lo acompaña, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver si encontramos algunos para ir ayudándole. Puede ser olas. Miren acá. Grandes olas. Aquí encontramos una. Entonces el adjetivo acá puede ser grandes. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Tsunami. No cualquier palabra que vaya con el sustantivo tsunami va a ser adjetivo. Recuerden que los adjetivos son cualidades, descripciones, ¿ya? Asimismo, edificio, peligroso, altura, fondo, erupción, consecuencia. En el texto, niños, no vayan, por favor, haciéndolo como ustedes lo desean. Subraya los adjetivos en las últimas oraciones del texto. Vamos al texto, últimas oraciones. Podemos buscar, ¿cierto? Desde fuerza hasta acá abajo y buscar si es que hay algún adjetivo. ¿Cómo lo subrayo? Como les enseñé. ¿Ya? Utilizando ese lapicito. Escribe una breve descripción de tu lugar favorito. Utiliza al menos 7 adjetivos que te permitan decir cómo es el lugar, por qué lo escogiste. Puedes apoyarte con los adjetivos del recuadro. Acá yo te doy un sinnúmero de adjetivos, los cuales te pueden servir para poder redactar. Pero si quieres ocupar otro adjetivo, no hay ningún problema. La idea es que yo a la hora de leer pueda encontrar a lo menos 7 adjetivos, ¿ya? Trata de no numerar, de no poner, por ejemplo, el campo. Me gusta viajar al campo porque es verde, es lindo, es fresco, es soleado. ¿Yo qué estoy haciendo ahí? Estoy numerando. La idea es que tú puedas crear una descripción utilizando todas las herramientas que tú conoces para poder escribir. Bueno, niños, esta es la actividad de esta semana en la asignatura de lenguaje. Espero les haya quedado claro el contenido, hayan podido comprender cómo desarrollar la actividad y también poder comprender, por favor, que deben subir sus actividades a la plataforma para poder llenar la tabla de monitoreo, retroalimentar y revisar. Bueno, a la distancia les envío un abrazo afectuoso, espero vernos muy pronto. También envío un saludo cariñoso a todas sus familias. Nos vemos la próxima clase de lenguaje en el 5º año básico.